Ok, bueno, para empezar la reunión, les recuerdo como pequeña introducción final. Había dos textos para leer, si no la pudieron leer, no hay drama. La idea es que es igual de útil leerlo antes como leerlo después, yo un debate político, así. Puede estar como les guste. Igual ahora Florencia va a hacer una pequeña introducción de 15 a 20 minutos para los que no lo pudieron leer. Para presentar a Florencia Jonan, es licenciada en Letras por la UBA, magíster en Estudios Internacionales por la UCEMA, hizo un profesorado de nivel medio y superior de inglés del Instituto de Lenguas Vivas con Ramón Fernández, es directora del Departamento de Relaciones Internacionales, ha desempeñado en varios colegios como profesora de inglés o incluso en escuelas públicas de Francia como asistente de lengua española. También ha desempeñado como profesora de inglés técnico en la Universidad de Salvador, profesora titular de Metodología y Táctica de la Enseñanza del Inglés del Instituto Profesorado con SUDEC, y adicionalmente se ha encargado de área de gestión universitaria en la UTN y luego en el SEMA. Gracias por invitarme desde ya. Y sí, efectivamente creo que esta es un tema que me va a interesar. Me parece que la razón por la cual lo puse es porque creo que se puede abordar de distintas disciplinas, sin importar cuál sea, digamos, la disciplina de preferencia o de interés de ustedes. Si bien estrictamente es una teoría lingüística, digamos, que está abordada desde la lingüística, me gustaba poder traer también el texto de McCloskey porque es un uso que ella hace de esta teoría original para aplicarla a la economía en particular. Entonces, es un ejemplo de algo que podemos pensar a raíz del trabajo original, que es un poco al que voy a referir ahora. Yo solamente les pasé a Juanmi 6 capítulos, que son muy cortitos, son los primeros 6 capítulos del libro que explora este concepto de las metáforas cognitivas, que ahora lo reponemos. Y el artículo de McCloskey obviamente es una primera aproximación al tema, porque después de hecho hay un libro completo que aborda el tema de las metáforas en la economía. Por ende, si eso les interesó, digamos, hay mucho más para después ver. Este artículo no estaba en castellano, o yo no lo encontré. Sé que es quizás más largo de abordar, no sé cómo lo leyeron, pero hay cosas más. Bueno, esto todo bien. Leigh y Johnson son lingüistas, por eso decía que elegí la teoría de lingüística cognitiva, y abordo la cuestión de las metáforas con algunos puntos de partida que me parece que es importante mencionar solamente para poner en contexto, ¿no? Por un lado, la cuestión de poner el conocimiento lingüístico en relación con otros procesos cognitivos como la percepción, la memoria o la atención, y también problemas que tienen que ver con cómo el conocimiento de la lengua o el uso de la lengua tiene una relación con el conocimiento del mundo. Y esto deriva obviamente en poder caracterizar ciertos procesos mentales y de aprendizaje desde lo que es el conocimiento lingüístico. Entonces, cuando pensamos en metáforas, ¿no? Que probablemente es un concepto que todos en algún momento vieron, hasta te diría en el secundario, en el primario, o sea, es un concepto que se aborda desde todos los niveles de escolaridad, digamos, trabaja en general, pero siempre asociado a cuestiones que tienen que ver con la estética, con un uso poético del lenguaje, ¿no? Entonces pensamos en ejemplos como estos que pongo acá, como disparadores para luego poder abordar la discusión, y son estos usos de la metáfora: ella es la luz de mis ojos, él es la oveja negra de la familia, este lugar es un paraíso, o es un paraíso, Juan es un santo. Este tipo de metáforas, de la 1 a la 4, voy a empezar por la 1 a la 4, antes de ir a la quinta, que es la que busca un poco más de cuál. Pero de la 1 a la 4, ¿no? Los invito primero que nada a pensar cuál es la estructura que tiene la metáfora, ¿no? Que Diego ya sabe, es la materia, pero digamos, la estructura que tiene la metáfora es una estructura que yo la definiría como de A es P. Es, ¿no? Una predicación sobre una entidad, pero que está predicando sobre algo que claramente no es. O sea, es una contradicción. En ningún mundo existe identidad entre los dos términos de esta manera. Siempre es A es B. Esa es la estructura de la cara. Ella es la luz, él es la oveja negra, este lugar es el paraíso. Esta estructura de A es B, digo que es contradictoria porque ningún mundo puede ser verdadero. O sea, nunca puede adquirir valor de verdad positivo, verdadero, porque ella es una persona y ningún mundo es luz. ¿Sí?
esto es importante porque en algún punto nos hace reflexionar sobre el hecho de que cuando usamos metáforas estamos en alguna medida usando una falsedad, estamos expresando una falsedad por alguna razón. Es decir, no es una comparación, no hay una cuestión de asociación, es directamente poner en igualdad algo que claramente de forma literal en ningún mundo puede ser. Si yo digo, ella es mi hermana, puede ser mi hermana o no serlo, pero en ningún mundo ella es luz, ella es una persona. Entonces, eso es lo que es primero tener en consideración para pensar en la metáfora. O sea, se hace un desplazamiento, sucede un desplazamiento de una entidad a otra que claramente nunca puede transmitir verdad, digamos, en sentido literal. Cuando pensamos en la estructura de A y B, vamos a poder darnos cuenta de que siempre la metáfora, siempre el uso metafórico se puede reducir a una estructura de A y B. Si bien, por ejemplo, cuando vemos el quinto ejemplo, no tenemos el verbo ser, ¿no? No hay una identidad expresada, al menos en lo sintáctico de ese modo. Pero también podemos pensar, mi ley propuso A, que es pasar la motosierra, pero en realidad mi ley propuso B, porque pasar la motosierra, ¿qué es? Exacto. Entonces, mi ley no propuso pasar la motosierra en sentido literal. Entonces estamos diciendo, mi ley propuso A, cuando en realidad es mi ley propuso B. Es otra cosa, digamos, la motosierra obviamente tiene un valor simbólico que representa, ahí está la metáfora, ¿no? Pero digo, cuando pensamos en la escritura es la forma de empezar a pensar en qué medida expresamos cosas que simplemente son falsas por el hecho de que, de que literalmente no es una descripción, ¿no?, de ninguna realidad que pudiéramos considerar objetiva de forma literal. Entonces, importante primero por eso entender qué decimos cuando decimos metáfora, que hay otros procedimientos que pueden ser parecidos, pueden tener algo en común con la metáfora, como puede ser una comparación. Yo digo, ella es como mi hermana, pero en realidad es mi amiga. En este caso siempre vamos a estar haciendo esta identidad, o sea, estamos igualando dos entidades. Y la etimología de la palabra metáfora refiere a un desplazamiento, un traslado, ¿no? La primera definición de la poética de Aristóteles es esto de transferencia de un nombre a otra cosa, una cosa a otra. Se sustituye un nombre por otro. Entonces, bueno, entendiendo esta cuestión, ¿no?, de que la metáfora en sí siempre es una falsedad, porque por eso te digo, por la estructura que tiene en sí misma como recurso, obviamente surge la pregunta de por qué hacemos uso de este recurso y qué efectos tiene el hecho de que usemos este recurso, y sobre todo la tesis central de estos autores, de Lakoff y Johnson, que es que no se usa de forma deliberada con una intención específica en un contexto particular, como podríamos pensar yendo a la poética de Aristóteles, a la idea de que es un recurso retórico que usamos para generar un efecto y que embellece el lenguaje o lo vuelve más efectivo. Porque ahí habría como un uso deliberado y particular. Pero la tesis de ese autor dice, bueno, no, en realidad podemos rastrear en el lenguaje dentro de determinada cultura, ¿no? Porque hay una porque en sí el lenguaje está condicionado culturalmente, podemos rastrear el uso de las metáforas como estructurantes de nuestro pensamiento. Entonces, por eso desarrollo esta idea de las metáforas estructurales. O sea, que ya el mero hecho de concebir un determinado concepto, de comprenderlo, implica que ya lo estamos comprendiendo en torno a una determinada metáfora. Y esto obviamente condiciona cuáles son los aspectos de ese concepto que tenemos en consideración, cuáles no, y en sí la comprensión que tenemos de determinados fenómenos. Entonces, dice, bueno, para citar a los autores, ¿no?, nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica. No solamente sirven como un recurso retórico las metáforas, sino que estructuran de manera fundamental la percepción y el pensamiento sobre el mundo. Y recordando lo que vimos recién, es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra, absolutamente otra. Para que se entienda, ¿no?, porque es mucho más fácil entenderlo cuando lo vemos con un ejemplo, lo que los autores toman es, por ejemplo, el caso de una metáfora conceptual como una discusión es una guerra. Esa es digamos, la formalización de la metáfora, pero como es conceptual, tiene muchas
digamos, tiene muchas realizaciones, tiene muchas otras expresiones que en realidad se pueden subsumir a la idea de que una discusión no es una guerra, ¿no? Es como un campo semántico que nos refiere, o sea, que tiene referencia a la guerra, pero en realidad estamos hablando de otro dominio, que es el dominio de las discusiones o las conversaciones, en algún caso. Como tus afirmaciones son indefendibles, atacó todos los puntos débiles de mi argumento, tus críticas dieron justo en el blanco, destruyó un argumento, nunca pude ganarle en la discusión, ¿no? Me atacó. Entonces son una serie de, digamos, de realizaciones distintas que puede tener esta metáfora, pero que de forma conceptual, cuando entendemos, bueno, cómo estamos comprendiendo la discusión, la estamos comprendiendo en torno al concepto de guerra, ¿no? Y eso se manifiesta en un montón de usos del lenguaje. Esto es relevante porque, ¿qué es lo que dicen los autores? Bueno, en alguna medida es sistemático. O sea, no es que, digamos, cuando el hecho de que sea estructural y conceptual hace que no va a ser un hablante en un contexto particular, sino que muchos hablantes en muchos contextos van a hacer referencia a este mismo campo semántico en relación a la discusión. Tiene sistematicidad, por eso vemos muchos ejemplos donde es consistente, no es que en un caso lo podemos vincular con una danza, en otro con una guerra y en otro no, con algún otro tipo de dinámica de dos personas, sino que hay sistematicidad en concebirla como una guerra. Y lo que obviamente resaltan también los autores es que las metáforas, al hacer esta relación, este desplazamiento entre dos dominios que no tienen nada que ver necesariamente, van a destacar a la vez que van a ocultar ciertos aspectos del fenómeno. Porque si pensamos en la división como una guerra, vamos a destacar el aspecto de competencia, el aspecto de suma cero, de que alguien gana y otro pierde, ¿no? Mientras que si lo pensáramos en otra cultura, como una danza, que es el ejemplo que ponen los autores, probablemente pondríamos de relieve la parte más colaborativa, de lo que es una discusión. Si ponemos de relieve la parte competitiva, en gran medida tiene que ver con que la estamos comprendiendo en relación a un dominio que es quizás no necesariamente propio. Otro ejemplo, como para que se entienda, que ponen los autores, es el tiempo es dinero, ¿no? Esta idea de pensar el tiempo como una especie de bien concreto, material, tangible, que se puede poseer, que se puede perder, que se puede invertir tiempo, disponer de tiempo, tener o no tener tiempo, perder tiempo, ahorrar tiempo. Ya el mismo hecho de pensar el tiempo en términos del dinero determina en gran medida cómo conseguimos el concepto de tiempo, que claramente es un concepto fuertemente abstracto, ¿no? Si pensáramos en culturas orientales, en otro tipo, ¿no? Seguro que van a estudiar su concepto de tiempo en función de otros dominios. Y es probable que eso ya cambie absolutamente la percepción que tienen del tiempo. Entonces siempre va a haber, como esto funciona de una forma sistemática, bueno, si el tiempo es dinero, el tiempo es un recurso, el tiempo es limitado, el tiempo es un objeto valioso, lo puedo utilizar, lo puedo invertir, digamos, vienen asociados un montón de conceptos a esa categorización que hacen los autores, que ustedes lo vieron, ponen muchos ejemplos, digamos, van tomando distintos ejemplos, que el libro, al estar en inglés, hay muchos ejemplos que a veces son aplicables al inglés y quizás no necesariamente al español, pero culturalmente es bastante afín, digamos, el inglés y el español, como para que los ejemplos en gran medida funcionen, salvo algunas expresiones particulares del inglés, pero en general funcionan. Y distinguen en lo que son las metáforas orientacionales y ontológicas. En el caso de las orientacionales, no sé si lo vieron, pero hay una serie de relaciones entre lo que es la dirección de arriba, abajo, hacia adentro, hacia afuera, como es el caso, por ejemplo, de arriba, feliz está arriba, triste es abajo, ¿no? Entonces una serie de expresiones como arranquemos el día bien arriba, feliz, y está súper bajón, me bajoné, o estoy muy caído, es estar triste, ¿no? Es como depresión, es depresión. Bueno, o sea, tendiendo un estado anímico en función de una orientación espacial. Sí. Ahora, sí.
Sí, o sea, yo siempre pienso que esto, cuando uno lee el tema de las metáforas conceptuales, las empieza a encontrar en todos lados. O sea, por eso el libro, ¿no? Es Metaphors We Live By, que en realidad en castellano lo tradujeron como metáforas de la vida cotidiana, pero en un punto We Live By es más como rigen nuestra vida, se estructuran nuestra vida, gobiernan nuestra vida, nuestra forma de pensar y de percibir el mundo. Entonces, sí, esto de felices arriba, tristes abajo, buenos arriba, malos abajo, está muy presente en la cultura, en miles y miles de expresiones distintas, que bueno, tiene que ver con una orientación espacial, ¿no? Lo que los autores también señalan como para tratar de entender el fenómeno y pensarlo un poco, en general se comprende, digamos, el dominio de aquello que es más abstracto, se comprende en relación con el dominio de lo que es más tangible y más corpóreo. Por eso en general, o sea, el tiempo es dinero, lo abstracto que es el tiempo lo entiendo en función de algo corpóreo. En este caso, digamos, uno podría pensar, ¿no? Que cuando una persona está mal anímicamente o físicamente va a estar tipo, en posición horizontal, va a estar caído físicamente. O sea, hay una relación, no son como tan arbitrarias. Quizás uno podría encontrar de dónde viene que asociemos feliz arriba con triste abajo. O sea, la experiencia corpórea de lo tangible, de lo concreto, de lo material, en muchos casos es el dominio al cual recurrimos para comprender algo más abstracto. Casi siempre la metáfora funciona en esa dirección, rara vez funciona en la dirección opuesta. Lo mismo con las ontológicas, ¿no? Que es entender una entidad en función de una entidad que tiene existencia material. Como la mente, que es una entidad abstracta, la podemos pensar como una máquina. Entonces pensamos en su funcionamiento como el funcionamiento de una máquina, ¿no? Que hoy no me funciona, tiene los cables cruzados, no sé, hay miles de instrucciones de receteo, estoy vigilado. Entonces, bueno, en este caso lo que estamos haciendo, digamos, ahí lo que el lenguaje hace es comprender una entidad abstracta en función de una entidad con existencia tangible o material, ya sea sustancias, objetos, entidades del mundo. Y para cerrarles la parte de lo que es el punto de partida del trabajo, ¿no? Que es el trabajo original de estos lingüistas, hablan de un mapeo, ¿no? Es como un mapeo estructural que vincula un dominio con otro. Entonces, bueno, en ambos dominios, si pensamos la discusión y la guerra como ¿no? Dos dominios en relación, bueno, en ambos dominios defendemos y atacamos, en ambos dominios ganamos o perdemos, en ambos dominios vamos a estar disparando argumentos y defendiéndonos, ¿no? Y de igual modo, hay como un sistema de correspondencias entre ambos dominios. Otro ejemplo que ponen los autores es que el amor es como un viaje. El amor es un viaje, ¿no? Entonces, como, bueno, la relación sería donde uno atraviesa ese viaje, los vehículos donde uno atraviesa el viaje, los distintos eventos de la relación son como momentos del viaje o paradas del viaje, no pasamos a la siguiente etapa en la relación porque, no sé, me casé. Es como si estuviéramos avanzando en un recorrido. La distancia que recorriste es el tiempo que hace en esta relación, tuvimos obstáculos ¿no? en la relación, bueno, son dificultades en el vínculo. Hay un sistema, este mapeo genera un sistema de correspondencia entre un dominio y el otro, de forma tal que, por eso es estructural y conceptual, que no es un uso específico para un aspecto del fenómeno, todo el fenómeno se comprende de forma relacional de dos dominios. Bueno, simplemente, o sea, obviamente fui muy rápido, pero me parece que es importante quizás dedicarle un par de minutos más al artículo de McCloskey, porque me parece que ahí vemos cómo esta teoría, que es una teoría lingüística, que uno podría pensar, bueno, si me interesan los fenómenos del lenguaje, me puedo poner a leerla con mucha atención, pero si no, ¿por qué me interesaría entrar en estos temas? Y lo que McCloskey señala en este artículo es en qué medida estas mismas operaciones del lenguaje intervienen en todas las disciplinas, particularmente ella señala la economía, ¿no? Sí. ¿Prestas un minuto? O sea, antes de pasar a McCloskey, no sé si tienen alguna duda, o sea, no aclaré. Sí, sí. ¿No quieren hacer preguntas o también lo pueden hacer? Sí, bueno, llevo un tiempo entrar en la teoría, pero creo que nada, ya de por sí es bastante
llamativo cuando la lees y lo empezás a pensar en eso. Diego también puede intervenir porque es el que más información previa tiene. ¿Quieren contar algo todavía antes de pasar al macro? Están invitados, o bueno, incluso quien está hablando de macro. Se digo, te doy un minuto de todo. No, me gustaría pasar algo de macro. Creo que como más un poco todo esto, atravesar cosas que vemos en la realidad, en la usada, o incluso nos invita a pensar, decimos, bueno, esto aplica cuando me siento feliz o me siento triste, pero en el ámbito científico tal vez no, porque es más abstracto, es donde más entra tal vez si está uno ese llamado de atención. Yo tengo mil cosas, pero solo las comento. Sí, lo veo. Sí, pero como me parece como muy interesante porque como este es un espacio como diferente al de la materia, porque podemos jugar un poco más a la filosofía, en el sentido en que podemos abrir cosas que no necesariamente tengamos que cerrar, como que se pueden mirar como cuestiones que te incomodan o que te generan como dudas o que por ahí las explicaciones no te cierran tanto o lo que sea. Este tema es como es muy emocionante porque habilita la posibilidad de primero una posibilidad completamente más positiva respecto a la realidad que siempre nos parece. Es decir, que la realidad en la que vivimos no es la realidad de la ciencia, sino que es la realidad de los sujetos, ¿no? O sea, es la realidad que construimos. Eso me parece súper interesante, porque al final vivimos en teoría, no vivimos en cosas, ¿no? Más que lo que se diga, disculpas. Me cago. Es una materia que El conflicto no solo que va a decir que igual ciencia y arte en definitiva son todos los mismos recursos. Primero dice eso, y lo otro que dice también es que la experiencia igual es artificial. Siempre la experiencia tiene un cierto nivel de artificialidad. La discusión puede estar en cuanto, pero me surgen un montón de preguntas sobre el estilo rápido, para que, simplemente para acompañar tu exposición y también para saber que me parece como buenísimo el tema. O sea, me parece mucho más interesante que mucho, supuestamente es más interesante, me parece esto mucho más interesante. ¿Qué pasa con las metáforas culturales? O sea, hay como un juego que entre que saben que hay metáforas que son como medio universales, pero no son universales, pero, o sea, hay metáforas universales, o sea, ser humano significa como encontrar determinadas metáforas, tener la inclinación a encontrar determinadas metáforas que todos encontramos, o sea, esa la tiro, porque lo último que estás mostrando acá es que lo que hace una metáfora útil, un vehículo copado, algo viral que se usa mucho, que te gusta escuchar y resulta explicativo, verificador, es que haya una analogía estructural entre la metáfora y las dimensiones correspondientes, como isomórficas, ¿no? Bueno, hay algunas que sean así para toda la humanidad, posta que, no sé, una tribu del Amazonas, no, o esas también, o sea, toda pregunta, ¿no? Después, ¿dónde empieza y dónde termina la metáfora? ¿No? Porque se entiende la idea de la metáfora, esa es otra pregunta que siempre me rompe las pelotas, porque pienso como, bueno, listo, pasar a otros por el gasto público es una forma de decir que se baja el gasto. Lo que se baja es una forma, es una metáfora, porque me baja. O sea, lo que nosotros pensamos que son las no metáforas, son metáforas, o sea, son como todos niveles de metáforas. Hay un punto en el... Hay un nivel de la metáfora, que sería como otra pregunta así como heavy. ¿Entendés? Porque hablar es, o sea, y es la misma definición de concepto, tipo Aristóteles, es como la palabra silla es decir algo que no es la silla. O sea, es resignar las características únicas y irrepetibles que tiene esa silla por decir algo que en realidad sirve para todas las sillas, pero no representa esa. O sea, No, para que no estoy refiriendo a la naturaleza simbólica del lenguaje. El hecho de que yo digo silla, me estoy refiriendo a un objeto de la experiencia tangible. Claro, pero acá es dentro del propio dominio del lenguaje. O sea, si yo digo el tiempo es dinero dentro del propio dominio del lenguaje, se está estableciendo una correspondencia. No es entre lenguaje y realidad, vamos a decirlo así, sino entre de lengua, o sea, dentro de elementos del lenguaje. sí. O sea, digo, esa es la diferencia. Parece, o sea, igual es está buena la pregunta, pero efectivamente. Y la de cuándo empieza a ser una metáfora y cuándo no, esa es más jodida porque esa sabe por lenguaje. Sí. Es como que bajar no es una. Claro, exacto, pero pasar la motosierra sí. Como yo, a mí intuitivamente yo quiero aguantar esa. Quiero aguantar la diferencia entre bajar y pasar la motosierra. Pasar la motosierra parece como mucho más lejos, pero por ahí simplemente es que uno está mucho más acostumbrado. O sea, si dijéramos un año de pasar la motosierra. Primero eso también Macron que lo dice,
De hecho, dice, los economistas son poetas, pero no lo saben. Eso es lo que dice Marcos. Es decir, solamente usan metáforas. Los modelos económicos. En la escuela de Chicago. Porque los modelos económicos son metáforas. El concepto de mercado es una metáfora. O sea, porque en el sentido de que estrictamente, si vos ves una curva de demanda, una curva de, ¿no? Una curva de oferta, ves precios, son conceptos abstractos que el funcionamiento económico en sí. Son gente que toma, o sea, no, es gente haciendo cosas, no es una curva. La curva ya de por sí es darle una. Sí, además es un recorte importante para el liberalismo general. O sea, que el mercado de gente haciendo cosas es una palabra, el mercado no existe. Incalculables interacciones. Sí. Nacho iba a decir su cara de indignación, soy un poeta. Estoy pensando, está bien que muchas cosas que son necesarias para poder utilizar un herramental que te permita estudiar un fenómeno, que por supuesto es complejo, social, que no es exacto todo lo que quieras, pero no sé. O sea, si bien el mercado no son las curvas que tenés que usar porque de alguna forma tenés que tener ciertas representaciones para hacer, no sé, la matemática necesaria. Sí, tal cual. O sea, sí, pero tiene el artículo. Eso, no es que en ningún momento, digamos, hace una crítica en el sentido de, al final, de hecho, al revés. Es más bien una defensa discriminada. Claro, es como, de hecho dice, ¿no? Que la metáfora hay que entender que no es una cuestión de los departamentos de Speech, como de entender de las humanidades, sino entender que las necesitas, que las vas a usar, pero ser consciente de qué metáfora estás usando y en qué medida eso ¿no? Pone de relieve o oculta algún aspecto del fenómeno. Entender cómo te condiciona usar determinada metáfora. Y un poco, si ustedes leyeron el artículo, dice, bueno, los liberales usan esta metáfora, mientras que los marxistas usan esta, y eso determina toda la teoría. Más allá de metáforas específicas como la mano invisible, ¿no? Sí. La metáfora más famosa de la historia de la economía, porque todos, a los que no saben de economía, conocen. Sí, más. Esa es una metáfora quizás muy específica que uno podría decir, bueno, la podría no haberlo usado, podría haber desarrollado una teoría sin esa luz. No sé si fue muy conveniente, pero bueno, esa es una parte. Claro. Bueno, podría haber armado su teoría sin eso. Ahora, en algún punto, cuando habla de otras metáforas que son más estructurales de las teorías, pareciera que la teoría no puede existir sin algún tipo de metáfora que la estructure. Pero yendo a esta concepción de que los conceptos ya de por sí están estructurados en alguna medida en una dimensión metafórica. Como diciendo, no podemos escapar de esto, lo único que podemos hacer es ser conscientes de cuáles son las metáforas que rigen nuestras teorías. Por eso si leen el artículo de McCloskey está como muy bien justificado, ¿no? Lo que dice porque va haciendo referencia a distintas metáforas. Obviamente que la economía, al mismo cuando se habla, por ejemplo, de barreras, ¿no? Barreras de entrada y salida o barreras una barrera es, digamos, la experiencia tangible, que se usa para comprender la idea de poder ingresar o salir con mayor libertad. O sea, la libertad misma también es un concepto que en muchas medidas necesitamos cuando hablamos de las cadenas o de los, ¿no? De la cadena, el libre mercado. Sí. Ya es de por sí, o sea, tiene una naturaleza metafórica el concepto. Es difícil que no podamos recurrir a una metáfora para comprender eso que dice Nacho es súper interesante, pero se podría hacer metáforas o no. O sea, trato de poner la pregunta de Nacho. ¿Qué piensas? Antes de irnos, decimos, mire, si me siento claro. Antes de adelantarnos tanto en el artículo, quiero hacer un señalamiento más, tanto lo de Andy, que todavía mantiene por esta parte del artículo y que es como inacabable, porque hay un punto. Pero, por ejemplo, porque él dijo, abajo también es una metáfora. No, perdón, bajar también es una metáfora. Y es como muy chocante, porque cuando uno lo va leyendo, se termina encontrando con eso. Porque, por ejemplo, lo que dijo, por ejemplo, de cuando estás contento es arriba y cuando estás triste abajo, como depresivo, levantarse más. Hay otros ejemplos, por ejemplo, consciente e inconsciente, entonces, alguien consciente es, o sea, cuando yo quiero que estés consciente, che, levantate, dale, vamos, y va.
Y alguien inconsciente se tiene que estar ocupado, ¿no? Siempre se usa. Y además, bueno, que eso se correlaciona con un hecho físico, ¿no? Bueno, cuando alguien está consciente, está parado, dormido, está. Y después la otra, que es como la más difícil, es que, me la noté porque la pierdo, que menos es abajo y más es arriba. Entonces, justamente, cuando decís achicar el gasto, eso es abajo, va cayendo el gasto, es menos, o sea, es que va siendo menos. Esto que recortarlo también, o sea, y habéis dicho bajar también, es como ir haciéndolo menos. Va creciendo el gasto, hacerlo más, es que va creciendo y que sube. Pero también eso tiene que ver con la cuestión de, si lo querés representar de alguna forma, más visual gráfica, o sea, vas a tener, a menos que esté hecho una escala buenísima, vas a ver que debe estar pero nadie dice, es muy raro decir el gasto va siendo más, o sea, dice el gasto va creciendo, va subiendo, o sea, es como que ya justamente en nuestra forma es que se estructura de la mente. Lo asocias con el gráfico, pero en realidad no puedes pensarlo con el gráfico tampoco. Ya lo vas pensando como algo que crece, y eso mismo es que va haciendo más, no es que va creciendo, va aumentando. Nada, es como, en serio que si se ponen a pensar, van a encontrar un montón de explicaciones que de lo hacen para muy costado. Yo creo que eso de hasta dónde llega, que siempre voy a estarbar y siempre aparece otra, y siempre claro, aparece otra. Yo creo que para analizarlo, tal vez podríamos decir en principio que cualquier acción que tenga contenido abstracto va a tener una metáfora siempre y nunca vas a llegar a algo que no sea metafórico. Para alguna acción más concreta, sí puede ser que vamos a expresarla. Por ejemplo, te digo, estamos acá, digo, bajemos a la planta baja. Claro. Esa es la única que se va a estar libre de una metáfora porque es exactamente lo que quiero decir en la acción de bajar. Sí, o sea, efectivamente hay como una relación entre, cuando nos podemos a pensar en los conceptos abstractos, pareciera, y esto tiene que ver con en algún punto la historia del ser humano, en un sentido especie y en un sentido individuo. Siempre nuestra primera experiencia del mundo como especie fue corpórea y después fue abstracta, y lo mismo pasa con un ser humano cuando nace. Primero conoce el mundo de forma corpórea y después empieza a desarrollar el lenguaje, ¿no? Y va accediendo a mayores niveles de abstracción, un bebé hasta que llega al colegio. Esa relación hace que pareciera que la primera forma de conocer el mundo es corpórea, y que entonces hacemos todo el tiempo, necesitamos de forma conceptual, de forma cognitiva, recurrir a experiencia de lo corpóreo para entenderlo claro. Pero en algún punto, tal cual, no es una cuestión de decir está bien, está mal, simplemente es comprender cómo pensamos y entender que como esto es un recurso que efectivamente, con nuestra estructura cognitiva, vamos a utilizar en todos los dominios, no solo en el arte, esto es un poco lo que McLaughlin dice, no solo en el arte, no solo de forma deliberada, no solo porque nos gusta, o porque queremos embellecer o porque queremos generar un efecto, sino para comprender la realidad. No podemos escapar de ella. Lo que sí podemos hacer es entender cuáles estamos usando y qué consecuencias tiene eso en nuestra comprensión. Por eso pone estos ejemplos de, bueno, si sos marxista, vas a entender la historia como una lucha de clases. Piensen ya que la idea de lucha es una idea corpórea, ¿no? Una lucha es algo corpóreo, son dos cuerpos que se empiezan a pelear, se empiezan a agredir, gana uno hasta puede morir. O sea, si ya estamos comprendiendo la historia humana en un sentido de lucha, eso va a determinar cómo comprendas todos los fenómenos socioeconómicos, ¿no? Entonces dice, perfecto, pero hagamos conscientes estas metáforas que estamos utilizando y cómo estructuran las teorías que después podemos tener sobre el funcionamiento económico, el funcionamiento de la sociedad, el propio ser humano, la vida humana en general, ¿no? Es un poco eso. Por eso, esto de pensar que atraviesa absolutamente a todos. La ciencia misma, no solo la ciencia económica, la ciencia lógica, tiene un que está absolutamente importante. Te habla, por ejemplo, del árbol genealógico. Es pensar la evolución como un árbol, digamos, donde hay como el origen y como los descendientes, ¿no? Y hay una relación como si fuera dentro de un organismo vivo que puede ser un árbol. Sí.
tiene cierto tipo de relación con también el ciclo de árbol, porque justamente si los objetos que están más arriba del árbol son justamente los primeros que se mueren, se dijo. Bueno, digamos, hay Que también es problemático con la idea de cuáles son raíces. Sí, ahí hay otro problema. tipo, mis raíces es tipo, lo pensás, no, porque claro, vos decís, claro, Es inconsistente. ¿de dónde vos venís? Vos vas para arriba. Claro, vos como individuo vas para arriba, porque tus raíces es lo que estaban antes de vos. El árbol genealógico, Deberíamos estar en el país. claro, lo que no me gusta es que el árbol genealógico, Claro, las personas a las que venís, como que vos sí, Yo tampoco tenía que decir el primero familiares que se suelen ir de la vida. Sí. Un árbol no cuenta. o sea, yo creo que eso igualmente marca, y para mí es un punto que estaría bueno distinguir de lo que dice. Ahí marca el punto de que el árbol es una metáfora y no es un modelo, una modelización. Porque la característica que los modelos en el contexto de ciencia tienen es que son consistentes. Si no es consistente, no es una modelización. Podría ser una metáfora, una analogía, una idea, una intuición, que todas ellas no tienen la necesidad estricta de ser consistentes. En cambio, esa es inconsistente, por lo tanto, una modelización no es. una modelización no necesariamente pone en relación un dominio con otro, es abstracto en sí mismo. O Es una sea, abstracción teórica, pero no es. la modelización tiene que ser consistente, no con otros, sino internamente. Claro. Pero el asunto es que la diferencia entre la teoría abstracta y la modelización, que me permite poner a prueba algo, es que el modelo tiene condiciones iniciales. Y al poner condiciones iniciales, ahí sí tengo restricciones, en donde surge, si es constructivo de lo que la modelización de Newton no es tan buena como la de Einstein, porque la de Newton presenta inconsistencias para la velocidad de la luz. Justamente la inconsistencia de la modelización muestra las características que la distinguen de cualquier otra cosa, como por ejemplo la metáfora o la analogía vaga. Si encontrás algo que haga ruido, entonces ahí es donde lo puedes distinguir, que McCloskey no lo hace. En un momento, McCloskey dice que, por ejemplo, la fórmula de Newton, fuerzas igual a masa por aceleración, es una metáfora. Y no queda claro en qué sentido es una metáfora. Es una fórmula en donde no está claro ni cuál es el dominio de qué parte ni al que va. No sé si lo tengo marcado. Es de la primera parte, creo que es la segunda. Sí. O sea, hace como la declaración. F es igual a E por A, es una metáfora. Pero no hay justificación de en qué sentido es una metáfora, en el mismo sentido que el mercado claramente nos trae a algo que hacíamos hace miles de años atrás, un montón de gente se juntaba en un lugar con los carros, y uno trae pieles, y uno trae. Y ahí como que la metáfora se ve más clara, pero en una fórmula. Bueno, o sea, te diría que de la comparación inicial que haces entre esa metáfora del árbol, que no es consistente con la expresión de un modelo, o sea, que es un poco lo que tocaba, ¿no? El modelo tiene que ser consistente, pero al interior del propio modelo. Y en el mismo caso, la metáfora del árbol es consistente, o sea, con ella misma, no tiene por qué ser consistente con otra forma de interpretar. Algo de lo que marcaba esto de la Johnson era, por ejemplo, que la mente lo conseguimos como una máquina, pero también como algo frágil. Entonces, esas otras expresiones como de se me rompió el cerebro. Emocionalmente se quedó algo frágil. O nada más en cabeza, ¿no? Hay algunas así como de que hay un punto donde se quiebra el cerebro. Y entonces, en ese momento decía, bueno, que hay algunas expresiones donde se correlacionan, como que te marca la máquina y también la fragilidad, pero hay otras donde se ponderan algunos de los aspectos. Entonces, en algunas metáforas del lenguaje cotidiano, hay
metáforas de una misma cosa, perdón, hay varias metáforas de una misma cosa, y lo que decía es que según la cultura se pondría una cosa, o sea, una cultura que tiene más relación con los límites de la mente, no sé qué, va a limitar la parte de la fragilidad de la mente, por ejemplo, a la parte de la máquina, una cultura más positivista, te marcaría quizá más la parte de la máquina y la racionalidad de la parte. O incluso según qué fenómeno estás poniendo, queriendo explicar en una medida, ¿no? Obviamente que el funcionamiento de la mente es tan complejo, tiene tantas dimensiones que, bueno, según a qué te estás refiriendo, podés poner de relieve, pues es una metáfora más que otra. Eso me parecía que está bueno también cuando habla del tema de la economía, Maslowski, para hablar del tema de los racionales, ¿no? Que es, bueno, sí, los seres humanos, los sujetos que toman decisiones económicas son agentes racionales, pero la racionalidad no es la única dimensión. Es un comportamiento, pero en alguna medida pones el foco en ese aspecto para explicar determinados fenómenos. ¿Qué pasaría, no? Y pone el ejemplo de la metáfora de la niebla, para hablar del tema de la información. Que por ahí no se trata tanto de tomar esa decisión racional, no de disponer de la información, y la niebla en alguna medida es como lo que impide que dispongas de la información suficiente para tomar esa decisión racional. No se trata de racionalidad, sino de disponer de la información. Entonces, estas metáforas en alguna medida, digamos, pueden llegar a condicionar cómo concebís una determinada teoría sobre un fenómeno. Es un poco eso, me parece, lo que más queda de este artículo, ¿no? Y más que nada esto de que pueda ser algo aplicable a prácticamente cualquier disciplina. Porque si pensamos en la biología, se nos ocurren ejemplos, pensamos en la economía, se nos ocurren ejemplos, y quizás podríamos probar con otras disciplinas. Por ejemplo, en la decía un premio también, en la ciencia política. Se habla mucho de la política como un organismo, un gobierno como un organismo que tiene una cabeza, que queda acéfalo cuando esa persona, que era un líder político, ya no está, queda acéfalo, o se habla de la mano derecha de, ¿no? Como si fuera un cuerpo. Si fuera un cuerpo, o sea, se usa la idea de cuerpo para pensar en digamos, una entidad abstracta como su gobierno o como su partido político, ¿no? O sea que vemos que probablemente en cualquier disciplina con la cual hagamos este ejercicio se nos van a ocurrir metáforas, y lo importante es esto de lo estructurales que son. Cómo es consistente, si bien efectivamente nunca va a haber, digamos, una correspondencia absoluta, porque volvemos al principio. Estamos poniendo en relación dos dominios que no tienen nada, tendrán algo que ver, pero tienen también que ver con ese mapeo que estamos haciendo. Porque si me pongo a estricta, voy a encontrar un montón de lugares donde no hay correspondencia. Pero hago un poco con ese correspondencia y eso ya determina cómo consigo el fenómeno. Y voy a, un poco también lo que dice McCarthy, voy a estar, si pienso el cuidado de los niños como un mercado, que es el primer ejemplo que da, voy a estar orientada a encontrar una demanda, una oferta, un precio. Ya voy a estar orientada a pensarlo de ese modo y a encontrar esos rasgos que son consistentes, ¿no? Si pienso el amor como un viaje, voy a estar orientada ya cognitivamente a encontrar todos esos lugares donde sí hay correspondencia. Y quizás a ocultar, a no ver aquellos donde no lo hay. Estructura mi concepción del concepto, de la comprensión de ese concepto. Entonces, un poco, creo que lo que apunta más allá de estas críticas que son súper válidas, de decir, ¿por qué tal fórmula es metafórica? Preguntarle a ella. O sea, si por ahí en el libro donde después siguió adelante con este análisis, por ahí lo explica mejor, pero sí es verdad que me parece que lo que está apuntando es, bueno, tengamos conciencia de cuáles son las metáforas que estructuran nuestras teorías y en qué medida eso puede representarnos algo. Yo creo que la crítica que hace la neoclásica con la construcción de utilidad y maximizar es súper clara cuando marca eso. Entonces yo pienso que las personas, todas las personas, siempre, en todo lugar, son agentes que buscan maximizar una utilidad. En cualquier situación voy a tratar de ver cómo hago para que la derivada de la utilidad es cero. Y a veces llegan a conclusiones que incluso nos resultan chocantes para la intuición, resultan chocantes para la historia o casos que se han dado. Decimos, ¿por qué ocurren estas cosas donde hace más ruido? Y en algún punto yo creo que marcan, bueno, están persiguiendo constantemente encontrar eso que piensan que tiene que estar ahí. O sea, están persiguiendo encontrar una utilidad como la única manera de explicar, claro, y que las personas evalúan o no solamente en ese sentido.
creo que ese punto que marca es súper claro y para la economía es muy actual. Incluso el presidente es uno de los que, digamos, parte del intelectual que indica esta manera de modelizar a los agentes como racionales que buscan maximizar utilidad en cualquier contexto. Entonces, es hasta muy actual esta crítica que hace ahí. Bueno, analizamos un curso de Milei en la clase. Plagado de metáforas, pero no en Milei en particular, digo, la política en sí, el curso político en sí es, ¿cómo decir? Es una especie de abuso de la metáfora. Porque en gran medida, o sea, nos podríamos preguntar por qué, digo, lo podemos discutir acá, ¿por qué tanto? ¿No? ¿Vos te acordás, digo, no? Esto de la motosierra, que es el ejemplo que ponemos acá, Tanto, bueno, porque, a ver, muchas veces se suele usar términos para la gente son también difíciles de entender. Entonces se deberían llamar las metáforas. Entonces, estamos acá con Milei particularmente hasta las dos cosas. Sí, pero claro, anteriormente era mayoritariamente metáforas. Milei la gente medio que se fue más informando de decía. Yo creo que es un gran punto, es encontrar en Milei un caso un poco distinto en el que te hace una metáfora, como cierra contando el gasto público y a la par una fórmula. Y en un discurso te lee una fórmula y decir, está haciendo algo que no hace ningún político porque diría, bueno, en ese punto no se entiende, entonces desconecto con la gente que escucha y el discurso funcionó. Incluso en algún punto lo que no logré conectar con vos porque me es difícil, también lo logré conectar por la autoridad, porque parece que conozco mucho, que parece que soy un experto, porque bueno, no nos imaginamos a un experto como el que habla siempre fácil. En algún punto hay esa necesidad de marcar, bueno, voy a usar una palabra técnica para que se empiece a notar un poco más que estoy hablando algo más puntual. La política no suele hacer eso, y acá hubo un caso donde se hizo, funcionaron las dos cosas, ¿no? Ahí hubo metáforas muy fuertes y hubo tal vez cosas abstractas muy fuertes. Eso en alguna medida esos distintos registros explicarían también el éxito. Poder hablarle a cada uno de su lenguaje, digamos, pero si pensamos en las metáforas estructurales del discurso de Milei, que se da para una tesis doctoral, esto de domar, ¿cómo es? Lo de domar los leones, ahora vamos a despertar son estructurales, fuerzas del cielo. O sea, ya de por sí es una metáfora, pero estructural de, digamos, del movimiento que representa la ley. Metáfora fundamental, que es la religión, digamos, ¿no? La metáfora religiosa es fuerte. Pero creo que es la metáfora que ordena, no sé si está bien el concepto, pero es como la metáfora fundamental la que nace y que solo tienen sentido esas metáforas que hacen en el marco de esa metáfora, porque si yo te digo las fuerzas del cielo en un marco de una persona que no es religiosa o que practica alguna religión que no está vinculada al cielo con eso, como si vengo con el fuerza del cielo y no se interpreta, no hay un sentido ahí. Yo creo que todas las metáforas que me dio esas religiosamente. Sí, ahora pensando, Leones, corderos. leones, corderos están en la Biblia. Claro, es cordero. El cordero sí, pero lo tengo menos. El cordero sí, cordero de Dios, es como los frutos, o sea, los que siguen a una determinada religión, ¿no? Porque león es más por la doctrina. Sí, pero también Obviamente que no me gusta. Yo pienso que ha sido más por ese lado. pero claro, pero si bien yo como un pelo, es una metáfora de mucho, o sea, claro, sí, que eso me parece fascinante, porque si nos ponemos a analizarlo, vamos, la de la religión, sin lugar a duda, es estructural en esto de que vemos muchas realizaciones distintas, ¿no? Bueno, una dimensión también como un poco épica, ¿no? Como de una lucha, de ganar una batalla. Todo esto igual en la política es más habitual. Es un poco más habitual. Por ahí la parte religiosa no es tan... No lo usan todo, digo, lo de luchar o de ganar una batalla o de estarse a determinadas cosas. Bueno, la política, digamos, la política profesional, al menos en Argentina, está repleta de cuestiones
religiosas fuertes. Por ejemplo, cuando se jura para asumir en un cargo, se jura con una Biblia, se jura, la mayoría juran hacia Dios. O sea, la cuestión religiosa en la política en general y en muchos países, creo, está fuertemente. No solo esta idea de jurar. Pero yo siento que eso es una práctica protocolar, tipo automática, y muy distinto en el caso que leí, que sí, es Claro. bastante más religioso, o sea, desde lo discursivo, fuera de las cuestiones protocolares. Pero ese protocolo no nació como un protocolo. El protocolo en sí mismo no tiene ningún sentido. Es una incoherencia total. Es más histórico. Ese protocolo nace de una conexión muy fuerte entre la religión y el Estado. Si no, no tendría ningún sentido. El protocolo podría ser para ser presidente aplaudo y listo, es el acto importante. No, que se raíz es justamente una cuestión protocolar hoy, pero que tiene una raíz histórica súper clara. Sí, igual claro, yo creo que lo que decía Nacho es esto de cómo él, en alguna medida, particularmente él, a diferencia de otras fuerzas políticas, hizo uso, digamos, más extensivo de metáforas de lo religioso, más que quizás otras fuerzas políticas. Sí, yo creo que está un poquito permitido eso por cómo la religión sigue estando presente en el Estado. Pues imagínate que digo, bueno, Milei quiere lanzar su carrera como científico. Entonces, cuando se presenta en el Congreso de Ciencia tal cosa, dice, bueno, y las fuerzas del cielo me ayudaron a encontrar esta fórmula para... No encaja, no está permitido el fuego religioso en otras dimensiones, como la ciencia. En cambio, en la política, el fuego religioso está permitido. Incluso en muchos requisitos para hacer tal cosa era practicar cierta religión o estar más. Depende de cuál sea ese cual. O sea, la economía, que es la sociedad, por supuesto, pero antes hablamos de la mano invisible de la mano de Dios. Era un speed, Claro, hoy ya no está dentro del juego, digamos, en la ciencia actual. Ahí hoy en día, En la ciencia económica nuevamente se presenta que acá en la UCEMA está una chapa sobre la inflación y empieza a hablar en términos religiosos. No coincidirían. Sería algo que haría ruido, digamos, está buena tu charla, pero ¿por qué esa? claro, sería algo objeto de crítica, digamos, sería como llamaría la atención. Sí. Sí, es verdad. Sí, en la política, sin lugar a dudas, podemos pensar en otros ejemplos también en países que sí, lo hacen. Perdón. No sé si querés bajar algo más del texto. O sea, no, porque se tiraron encima. No. Ah, no. Bueno, eso, creo que obviamente que el texto, como digo, el texto de McCloskey, si en algún momento lo abordan, van a ver que es bastante más difícil de navegar que pero al final es más pedagógico, cómo está estructurado. McCloskey tiene un estilo, y al menos en este artículo, que es más, que hace muchas referencias todo el tiempo, que hay que saber agarrar, obviamente es más complejo, hay algunas cosas que las desarrolla tanto, porque encima es breve, pero creo que el punto por ahí que está bueno tomar y seguir pensando es esto de en qué medida estas metáforas no solo estructuran cómo construimos cómo entendemos determinados conceptos, sino cómo estructuran también algunas de las teorías que en alguna medida uno podría pensar que si uno es consciente de la metáfora es más probable que pueda encontrar los puntos flojos en la teoría, porque ya solamente haciendo consciente ese sesgo, como dijimos antes, voy a ser más tendiente a encontrar determinado aspecto del fenómeno, a identificarlo más fácil, ¿no? A pensar que es más relevante quizás en lo que es, porque lo estoy haciendo encajar en una estructura que le es ajena. Que no necesariamente tiene una relación. Puede tener puntos de contacto, pero esa relación es cognitiva. O sea, es cognitiva, no es... Un poco lo que ella dice es, el problema sería pensar que yo estoy describiendo las cosas tal cual son. Si yo soy consciente de esto, ya cambia. Y eso es un poco lo que critica o lo que invita a sobrepitar. Entonces, es casi como una especie de... el hecho de decir, si vos sos consciente de las metáforas que rigen mi forma de pensar, es probable que puedas encontrar más fácilmente los puntos débiles y puedas mejorar teorías, puedas mejorar. Creo que eso es lo que a mí me gusta de este artículo. No porque vayamos a dejar de usarlas o porque esté mal usarlas o porque haya sí un modo de no usarlas, no podría pensar es imposible,
pero ser consciente es en alguna medida la forma de no caer en esas trampas cognitivas donde nos parece que todo cierra, pero es simplemente porque estamos atrapados en ese mapeo de correspondencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que me parece que nos queda, y que además es aplicable no solo a la vida cotidiana, en términos de lo que es la experiencia, digamos, de cualquier sujeto, la experiencia humana en general, sino dentro del conocimiento científico, dentro del conocimiento del desarrollo del conocimiento. Bueno, no sé. Yo ahí, punto hace algunas, digamos, va marcando como que va construyendo algunos puntos. En una parte dice, bueno, que en la economía, la demanda y la oferta, el pizarrón es como un mapa, que dice que eso sería modelar. Y lo pone en contraposición con hacer una predicción, que sería hacer historia. Y después lo que nos dice es que cuando se combinan estas dos cosas, la metáfora, que la identifica con modelar, con la historia, el resultado es una alegoría. Y después procede a definir qué entiende. Por ejemplo, dice que las alegorías son sistemas de creencias particularmente fuertes. Y en esto, lo que define acá tiene implicaciones muy importantes para lo que dijo antes. Porque si la alegoría tiene que ver con creencias, encima creencias fuertes, ¿qué implica eso para las modelizaciones o para las metáforas que hacen? Digo, las metáforas que yo hago para entender algún fenómeno de la realidad, que tienen siempre una pretensión de verdad, porque quiero describir de manera verdadera la realidad, ¿cómo puede coincidir con, digamos, con el carácter de creencia que la combinación de eso tiene? Porque la creencia justamente no se juega en el marco del valor de verdad o no. O sea, el valor de verdad que un conocimiento, una representación de la realidad tiene, no se condice con la experiencia que uno tiene con lo que cree. Lo que cree justamente lo cree en un sentido distinto a lo que pasa. Yo digo, la luz está prendida o no está prendida. Es una referencia con la realidad. En cambio, la creencia es una cuestión más externa, más subjetiva, y que no se juzga en si es verdadera o falsa. Sí, lo que pasa es que igual siempre hay creencias que en alguna medida la experiencia. Y como hay cosas que en sí no se pueden constatar necesariamente de una forma empírica. Esta es una descripción habitual en la ciencia, de hecho, ¿no? Las cosas que no se pueden constatar, para las cuales no hay evidencia empírica directa, ¿no? Las entidades intangibles de la ciencia, ¿existen? O simplemente podemos, digamos, conocer sus efectos, digamos, pero podemos decir que existen, si no las podemos experimentar de forma directa. Yo creo que ahí podríamos hacer una distinción entre manejar como hipótesis la existencia de algo a tener creencia, claro. Porque no es lo mismo hipotetizar que la materia oscura existe porque hace que la modelización funcione, y es una hipótesis, es decir, creo en Dios. Bueno, Son dos cuestiones radicalmente distintas que acá parece que se igualan como creencia y modelización fuera igual. Que yo diga que tengo una hipótesis de que la materia oscura existe, no es lo mismo que decir yo creo que Dios existe. no, está muy bueno el comentario. Lo que pasa es que sí es verdad que si bien las creencias en sentido estricto, así como las es un caso, después está la cuestión también de los valores. Porque, por ejemplo, fuera de una creencia específica, uno podría asignar distinto valor, ¿no? Te pongo un ejemplo, si uno pensara, por ejemplo, en la medicina, vamos a pensar en la medicina como disciplina, bueno, es un valor la longevidad, por ejemplo, o es un valor, ¿no? Y uno podría decir, bueno, yo puedo poner como, entonces pensamos que la medicina es más efectiva si la gente vive más tiempo. Entonces puedo usar ese criterio, eso en alguna medida, no te digo que es una creencia, pero digo, estructura los criterios que yo voy a usar para medir si la ciencia puede ser exitosa. Y eso es un valor, porque en otra cultura podría decir, bueno, la longevidad, no sé, mide la calidad. El caso es el caso, ¿no?
la longevidad de más años no es un valor. Este es un tipo de ejemplo que decir, bueno, ¿qué valor le asigno a determinada métrica, como es la longevidad? Puede estructurar cómo evalúo la efectividad, la eficiencia o el éxito de una determinada disciplina o determinada teoría. Porque si yo considero que la longevidad es un valor o no, cambia. Entonces, ahí sí entraría dentro de quizás creencia en este sentido, como un estudio de valores. ¿Qué le asigna más valor o qué le asigna más prioridad? Decisiones lógicas. Yo creo que ahí, en el caso del valor que lo asigno o no, ahora la historia es como viendo cómo se modificó eso. En nuestra cultura, hace 200 años atrás, no se valoraba igual tener 18 años que tener hoy 18 años. Y tener 90 años que tener hoy 90 años. Y eso cambia porque no se maneja en el mismo nivel conceptual que la creencia en Dios, que la creencia en Dios hace 200 años y hoy sigue siendo la misma creencia en Dios. No en el sentido del referente, sino en el sentido de que un creyente en Dios, pues lo que sea, no está dispuesto a poner en tela de juicio la creencia esa. En cambio, los valores que la sociedad tiene constantemente están puestos en juicio y cambian. De hecho, la religión dentro de la sociedad es un valor que se pone en juicio constantemente, que antes era lo estructurante de todo lo que existía y hoy no necesariamente. En cambio, la religión, dentro de la religión, maneja un nivel de creencia que no se modifica con el tiempo. No, a lo sumo puede haber distintas concepciones de Dios, según Que son, sea específicamente como que es Dios, pero puede tener. que no son esas, es la creencia. En cambio, los valores que la sociedad maneja, o los valores que una disciplina científica maneja para producir conocimiento y poner a prueba, también cambian. Creo que la creencia tiene justamente esa característica, en el sentido de lo más religioso, que no cambia. Sí, también incluso es interesante esto me hace pensar que un poco en algunos lugares lo menciona esto de como metáforas más fosilizadas, digamos, que están en la cultura. El caso de la alegoría me hizo pensar también en la alegoría de la caverna, ¿no? Que obviamente es una de las primeras, o sea, alegorías más conocidas en la historia del conocimiento, al menos el conocimiento occidental. Claro, esta idea del conocimiento como la luz y la ignorancia como la oscuridad, o sea, determina nuestra cultura, ya entendemos la idea de conocer como la luz y la oscuridad como la luz, ¿no? Ni siquiera es probable que nos pongamos ni siquiera tenemos conciencia de que esa metáfora atraviesa toda nuestra cultura del principio de lo que es el pensamiento occidental. Entonces podemos encontrar un montón de instancias donde esa alegoría después va a tener consecuencias de todo el desarrollo del pensamiento, digamos, el iluminismo, digamos, no hubiera existido sin que profesionalmente hubiera habido una metáfora, e incluso por ahí después podemos encontrar el mismo metáforas bíblicas que han estructurado después. De eso yo tenía una consulta, porque desde el lado de elegir quizás un objeto real para explicar algo quizás no tangible, surgía mi consulta de por qué hay ciertas culturas que tienen una predilección hacia ciertas metáforas o por qué eligen ciertos objetos para explicarlo, porque yo, por ejemplo, había puesto a pensar en lo siguiente. En el caso orientacional de las metáforas, de las categorías, yo pensé lo siguiente. Normalmente cuando se habla de lo bueno, se habla de subir, del ascenso, Dios está arriba, o living uptown, y después se caracteriza lo que es malo para abajo, o downtown, feeling down, y ese tipo de metáforas. Y yo no entiendo por qué quizás este tipo de cosas son compartidas, por así decirlo, entre un montón de tanto religiones como culturas o sociedades en general, y por qué se genera este tipo de cosas, porque no es simplemente por ejemplo, desde el lado del discurso oriental hay un montón de religiones que también hablan desde el cielo como algo divino y desde el cielo como algo bueno. Entonces no entiendo por qué surge esa caracterización compartida. No, es muy buena la pregunta. En general, o sea, se buscan posibles explicaciones, ¿no? Que Sí. vos decís que de hecho, de mejorar, ¿no? Si uno dice, bueno, esta metáfora tiene el origen.
difícil de corroborar empíricamente, como dónde buscas evidencia para ver que efectivamente, a lo sumo, obviamente lo que sí hacen los lingüistas es buscar, bueno, en fuentes históricas, a ver ocurrencias de determinada metáfora y pueden decir, bueno, está acá el seguimiento de cuatro, ¿no? Y se puede ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo en las fuentes de las que dispongamos. Digo, si te vas muchos siglos atrás, no sabes cómo hablaba la gente, a lo sumo puedes ver los registros escritos que han quedado y reconstruir un poco cómo el uso del lenguaje va cambiando. Y lo mismo puedes hacer, digamos, a partir del corpus documentales, ver, bueno, a las culturas, ver cómo hay metáforas que tal cual son culturales y otras que no, ¿no? Y otras que son más específicas de una determinada cultura. Todo lo que tiene que ver con de la cultura es muy difícil. Claro. poder comprobar empíricamente una determinada hipótesis. Esta metáfora tiene tal origen. Sí podemos hacer una especie de traqueo, de rastreo, de, bueno, desde dónde la estamos viendo, y qué registros hay de determinados. Como decía antes, la Biblia, ¿no? Hay muchas imágenes que están en la Biblia y que después podemos rastrear a lo largo de siglos de la historia humana, que evidentemente hay una relación. Pero si vos me preguntás, yo siempre, o es fácil a veces encontrar esta relación entre lo y lo intangible, o esta experiencia que decimos a la bueno, si estás triste, estar trabajo, y bueno, hay algo corporal, que si estás mal, estás caído físicamente y psíquicamente, todo va a ir hacia abajo, tu cuerpo vas a estar más tiempo acostado, o sea, hay correspondencias posibles, hay correspondencias, entonces uno puede hipotetizar, pero no hay una respuesta, digamos, muy difícil de dar una respuesta. Yo creo que eso tiene que hacerlo, ¿no? Elegir más que la respuesta, la manera en que va a intentar responder. Si lo vamos a intentar responder por una correspondencia posible entre la experiencia de estar vivo y la forma en la que hablo, si vamos a buscar otras respuestas. Por ejemplo, con lo de vivir arriba y vivir abajo, no, que en general los reyes vivían en la parte más alta de una colina, y mientras más abajo ibas, estaba la gente que tenía, si se robaban alrededor, luego quedan más afuera. Pero yo creo que primero, antes que dar la respuesta concreta, es intentar responder, tratando de conectar cómo la gente vive con cómo habla, o cómo habla con otra cosa, con las creencias o con otra cosa que no sea, pues digamos, la experiencia corporal que uno tiene, y tratas, a mí me parece que en general el proyecto de investigación de la experiencia corporal ha dado un poquito más de frutos que otra manera de pensarlo más abstracta o desconectada de la experiencia de cómo vive. Sí, si me permitís, ¿no? En el artículo justamente aborda un poquito esto de, bueno, lo bueno es arriba, lo malo es esto, lo cositas. En la parte que habla de justamente lo bueno y lo malo, lo que dice es base física para el bienestar. Entonces dice, felicidad, entonces justamente cuando uno está feliz está como más recto, cuando uno está feliz está como más corvado. Entonces, felicidad, salud, también si estás enfermo, estás acordado, vida, lo mismo, control. Entonces, hay una serie de cuestiones positivas que se relacionan con estar recto para ellos, bien dado. Y entonces lo bueno se deduce de eso. ¿Sabes? Es una deducción a partir de una preconcepción de que, bueno, la felicidad, la salud, el control, la vida es algo para arriba. Entonces, cuando eso para arriba, lo bueno es para arriba. Esa es la hipótesis que, bueno, Digamos, en todas las culturas, la gente que se enferma se puede mantener de pie caminando por la calle, estar recostarse, estar acostada, una cuestión de que el cuerpo no responde. Hay una correspondencia más o menos clara que parece ser muy fructífera para investigar. Fructífera, ¿no? Es que después que vimos esto, era cada clase que se ponía acá, pero todo era acá porque a ver en todos lados. La idea de dar frutos. Eso digo, en realidad, que no decir, claro, dar frutos de una planta, ni como que se sana. No, iba a decir, les iba a poner otro ejemplo de esto de la especificidad cultural que puede tener una metáfora. Un caso para mí muy llamativo y que además es muy típico es el tema de los deportes.
Nosotros acá hacemos muchas metáforas para distintos dominios de la vida, ¿no? La clavó en el ángulo para decir que alguien dijo algo muy bueno, o le fue muy bien en algo, o estuve atajando penales, como que estuve teniendo que resolver situaciones, o está muy que quedé en offside porque dije algo que no tendría que haber dicho, pero tantas cantidades de metáforas. Y seguro que si vieron películas, entonces yo ven que, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas metáforas del béisbol, incluso para la cuestión como una strike, como tipo, hasta cosas como de las chicas y la vida sexual, como hay como una codificación de primera base con la otra persona, ¿no? Como hay, o sea, el dominio puede ser el dominio de lo laboral, puede ser el dominio de lo afectivo, pero muchas veces es específico a una cultura, porque ese deporte en esa cultura es relevante para las personas. Lo mismo con, no sé, ciertos pueblos más relación con el mar, seguro van a tener más metáfora relacionada con el mar. Nosotros no estamos cerca del mar, seguramente no da referencia tanto al mar, o a la montaña, o a algo que tiene que ver con esa experiencia cultural, pero que también obviamente está marcada por lo corpóreo, por lo geográfico, por la historia de ese pueblo, de esa cultura. Entonces ahí es donde vemos, bueno, hay una correspondencia entre el fútbol, lo afectivo, o entre el béisbol, lo afectivo, bueno, todo depende del mapeo que decide, o sea, se pueden hacer mapeos distintos, que en alguna medida son tan, bueno, ¿cuál tiene más correspondencia? Sí, en definitiva, estamos usando esta estructura metafórica donde siempre hay un puente, digamos, un puente conceptual que lo hacemos porque también cognitivamente estamos buscando la correspondencia. Digamos, todas esas metáforas siempre dependen de las personas que están comunicándose. Yo creo que Claro, ¿qué pasaría si vos no estás en otra cultura y no vas usar otra metáfora. No puedo, digamos, interpretarlo porque no sé las reglas de béisbol. Sería muy, de hecho, cuando lo veo en la película, ya lo conozco, pero al no conocer las reglas de béisbol no tengo la misma. No puedo comprenderlas en su Está subtitulado, la traducción es muy buena. Pueden traducirlo a la expresión que se corresponde con nuestra actividad. Claro. A ver, hay confesiones. Hay veces que se puede encontrar un macheo bastante bueno que más o menos transmite la misma situación, no sé cuánto de primer extraño. Uno puede decir, no, bueno, fui a dar un examen y todo vio que estaba mirando algo al otro, me hizo un primer extraño. Que en inglés tendrá mucho sentido, acá no, pero rápidamente no se pueden encontrar alguna manera de decir, por ejemplo, cuando no, fui al examen y perdí por goleada. Voy a Estados Unidos y digo eso, no van a conectar. Ahora sí, en las buenas traducciones se pueden encontrar las. Creo que muchas también son más caras cuando para la traducción, ¿no? Con expresiones, por ejemplo, el que espera, desespera. Si yo la quiero traducir al inglés, no se van a entender nunca, pero el inglés tiene su frase que significa exactamente la misma cosa que eso. Además, como decía, por eso, decir castellano, bueno, mal que mal, funciona bastante bien. Digo, quizás si vos me decís esto, lo tengo que traducir a japonés, no sé, o sea, ahí realmente, porque como ya por fin el trabajo está hecho en inglés, ahí están mapeando un montón de metáforas, todo bien, pero si ya te moves a otras lenguas y otras culturas, es probable que quizás hasta ni siquiera sean aplicables, o sea, ni siquiera sean comprensibles. Ya puede ser que lo pueda tomar el marco conceptual, pero tenga que reescribir absolutamente todo. Bueno, los lingüistas obviamente trabajan con determinadas lenguas, ¿no? Andrés preguntaba, bueno, ¿hay metáforas que sean humanas, universales? Muy difícil de corroborar eso. Tendrías que poder justificar que en absolutamente todas las culturas existe determinada metáfora, ¿no? Muy difícil de justificar, o sea, teóricamente, a nivel, digamos... Pero bueno, puede ser que la tendencia mundial de globalización llegue a que las metáforas se universalicen. Porque hoy en día Japón está desconectado de todo el resto del mundo, yo de la cultura de Japón, incluso, no sé, hay personas que miran o se visten de una manera que es con
vas por la calle, lo ves y capaz que te desencaja, que te desentona, que te hace ruido, pero acá en Capital hace menos ruido que Chicago, famoso, no sé, que lo ves vestido de anime, es mucho más. Entonces, la misma metáfora puede ser que empiece a transmitirse. O sea, ¿por qué no estarían universalizadas? Porque no están conectadas. Si se conectan, estaría todo el mundo. Una metáfora que yo también, no sé si encaja como metáfora, sinceramente, pero el tema de la teoría de los colores, también del cine, que yo creo que es un montón. En inglés es I saw red, acá es menos común el vivir rojo, pero hasta cierto punto el utilizar colores para referenciar algo, yo siento también de que es una buena metáfora y que hasta cierto punto se ha utilizado un montón. También son específicas a... No sé si lo habré escuchado algo, igual como hacer. Y los colores es muy específico a cada cultura. O sea, si bien, claro, algunas veces encontrás que en varias culturas es igual, pero en otras no. O sea, determinado color pueden usar, no sé, como en inglés el blue es triste, y el otro, la verdad, que el azul no usamos. Para ver. Red flags. Red flag universalizó como todas las culturas que tenemos. Pero Por eso me pareció raro, porque, por ejemplo, Antonio en ese momento habíamos discutido que en el antiguo Egipto el negro era bueno porque era la tierra fértil, el rojo representando la tierra infértil del desierto, entonces era malo. Pero me parece raro de cómo poco a poco han ido convergiendo muchas culturas a coincidir en que, por ejemplo, lo desconocido o lo malo, la muerte es negro. es polémico porque, digamos, las personas negras ha habido, digamos, algunos poetas, lingüistas, como, bueno, ¿por qué lo negro es malo y lo blanco es bueno? Hay muchos ejemplos de pero claro, también como está esto de la luz y la oscuridad, es medio difícil justificar que es un tema racial, que tiene más que ver como con lo negro como oscuro, no tanto lo negro como negro. Pero uno podría pensar, sí, tiene una naturaleza metafórica, pero por ahí no se da tanto como esto de A en B. Como que es más esta naturaleza simbólica. Lo negro representa, pero no es tanto de dos dominios. Sí ponemos igual el dominio de los colores con el dominio de otros características. Pero tiene más que ver con, bueno, tal color representa tal otra cosa, y no hay tanto esto de un concepto entendido como otro concepto. Ya de por sí el color, sí, es una experiencia corpórea, pero digo, es muy difícil hacer estas correspondencias conceptuales. El color tiene más que ver con una bandera, ¿no? Una bandera puede representar un país, pero tiene menos implicancias cognitivas porque es simplemente una forma de representar otra cosa. Igual sí es súper específico a las culturas. A veces ni nos damos cuenta tal cual de que asumimos que determinado color representa determinada cosa y es arbitrario, o sea, una cultura puede ser siempre. Bueno, también cabe añadir, se me puede hablar juntos, pero como casi casualidad, viste que Agustina Borella publicó, no sé si me... Yo lo leía, así que contanos, vos leí. No, la presentación, hace un fondo se me puede, es interesante, pero como para linkear el tema también, o si quieren comprar el libro. Ella también exponga acá. Sí, sí, sí. Mira. Sería como la siguiente reunión. Haría un buen link. Pero ella lo abordó más por el lado de la economía, algo que puede aportar a la discusión. Que como que en esta discusión siempre entre escuela austríaca y Chicago, a lo que termina yendo, basándose mucho en estos autores y en otros de epistemología, es que el modelo justamente como una metáfora y los austríacos también usan modelos, así que usan metáforas, una relación de si cuánto, entonces tal. Entonces, sí, entonces, eso significa, tiene como modelo y también como una forma de metáfora. Entonces, en ese sentido, tanto austríacos como chicanos usan modelos como este dice más y otro sea más cualitativo hablado. También más o menos como por esta expresión que hacías
en el lado de la matemática, creo que también va un poco por ese lado, como enmarcado en relaciones de sí entonces, más o menos como lo mismo, o sea, va también por el lado de las metáforas, del lado de los modelos, por el lado de lo que se puede hablar. Y parece interesante, ¿no? Porque como siempre se habla de, ¿no? Austríaco con la Chicago, están inventados, pero al final es todo una forma de la metáfora. Y también dices, o sea, hay muchas líneas, pero eso dice, bueno, tienen en común que ambos, digamos, que en ambos casos van a ver, de hecho dice, a mí está sin importar de qué escuela, van a ver determinados fenómenos a través de la metáfora del mercado. Por ende, después hay metáforas subsidiarias donde sí pueden ver. Pero en algún punto está diciendo eso mismo, ¿no? Como más bien es encontrar el punto común. Todos los economistas ven determinados fenómenos en determinadas metáforas, solo que después no se ponen de acuerdo, digamos, en otras formas de explicarlo. Claro. Pero sí. Y bueno, ahí pasa también, ¿no? Que, o sea, los austríacos, la economía neoclásica como parte de metáforas, pero claramente no las comparten por completo. Y ahí es donde se sacan chispazos, ¿no? Para usar otra metáfora. Ahí es donde se sacan chispazos, en los puntos que no coinciden. Ahora, imagínate que yo quiero hablar en inglés. Empiezo a hablar en inglés, pero en un inglés antiguo, muy antiguo. Nos vamos a entender. En el 90% la cosa vamos a entender, pero en algunos puntos no nos entendemos. Y un poco de afuera decir, che, chicos, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y hablan o en inglés antiguo los dos, o en inglés actual los dos. O sea, ¿por qué no usan la misma? Y yo creo que lo podemos hacer. Porque puede decir, sí, miren chicos, en el inglés antiguo, esta palabra, ahora ya se cambió por esta. Y desde que usamos actualmente la palabra, y se puede conectar y acomodar, se puede, digamos, ordenar la situación. Yo creo que la economía no puede hacer eso, porque es una metáfora, nunca la pasó al siguiente nivel, que sea modelizada, formalizada, explícita. Las cosas que componen esa metáfora que está expresada en términos coloquiales, están cargados de vaguedad, o sea, de imprecisión, de que no está claro cuál es el referente de cada una de esas palabras. No, tenemos que ahora que hable para responder a eso, pero lo que yo sí iba a decir, que me parece que, no sé si están de acuerdo, pero a mí me parece que a veces lo que sucede es que hay determinadas teorías que son más efectivas para explicar determinados fenómenos que otros. Hay algunas teorías muy buenas para explicar algunos fenómenos, y otras donde, según qué fenómeno estés mirando, la teoría te falta un poquito más. Entonces, quizás es más una complementariedad también que se crea entre las teorías, ¿no? Es difícil que todas las teorías se expliquen igual efectivamente todos los fenómenos, por más que estén, digamos, no pienso, bueno, están explicando la economía, en sentido amplio, pero bueno. Si hay una mejor que otra, pero creo que, por ejemplo, uno austríaco, Hayek diría directamente, prefiero una teoría, vamos a decir, para hacerlo sencillo, una modelización verdadera que no sea capaz de predecir su objeto con total precisión a una teoría falsa con pretensión de verdad. Entonces, yo creo que un poco el asunto está ahí. Obvio que eso no quita que lo que uno pueda hacer que su teoría sea mejor, no dejarlo como hace 60 años atrás. Sí, de hecho, no sé si Putnam tiene alguien filósofo de la ciencia que decía, bueno, si la teoría te explica todo demasiado bien, es que no debe ser muy buena. Al revés, digamos, en algún lugar, digamos, estás forzándola. Si te explica todo, lo explica demasiado bien, es como si fueran las teorías conspiracionistas. Pareciera que todo cierra. Claro, ¿no? Para todo, no, claro, esto pasó porque tal otro, porque atrás. Claro, en algún lado ya te la compraste demasiado la teoría. Si no estás encontrando dónde pasa, es confiar, ¿no? Al revés, es muy contraintuitivo esta idea. Pero me parece que va un poco lo que vos decís. Claro. Ahí podrían usar la teoría neoclásica está rellena de su juego por todos lados para que dé el resultado efectivo en un caso puntual, pero la teoría como un todo es falsa. Yo creo que coinciden.
Si me permitís saltar al cuello, usar otra metáfora. Eh, si pensamos, entonces, creo que es interesante, los modelos como una forma de la metáfora, entonces tanto la metáfora hace hincapié en un aspecto determinado, lo real, entonces es normal que a distintas metáforas logren explicar determinada faceta de algo de la realidad, pero no total, que la propia metáfora tiene esa naturaleza. Y haces hincapié en el coso de la discusión, te ponen lo pacífico, y ustedes quieren lo pacífico, te ponen lo coso. El modelo, tanto metáfora, que se restringe a determinada parte de un todo, hay otra metáfora que se refiere a otra parte, y entonces en ese sentido son incompatibles porque refieren a aspectos distintos del mismo problema. Claro, lo que yo digo es que podría surgir una teoría que explique ambas cosas y que no tenga ninguna de las que ambas tienen. Esto es la teoría del conocimiento de toda la humanidad. Ahora, Creo que surgen teorías muy políticas. tal cual, es el progreso, dar mejores explicaciones que sean más consistentes para mayor cantidad de fenómenos, sabiendo que igual siempre tenés este tema de que va a venir alguien y te la baja el ser. O sea, tarde o temprano es muy probable. Estos autores consideran que no tiene que ser la metáfora, no tiene pretensión de producir conocimiento, no tiene pretensión de poder explicativo. Por eso yo digo que más claro que cuatro temas. Pero poder explicativo en el sentido que las teorías científicas tienen. Mediado el fenómeno y la O sea, explicativo en el sentido de producir conocimiento, no solo explicar lo que ya sabes, sino explicar cosas nuevas que aún no, que están implícitas, vos decís, pero que aún no las observaste o las comprobaste. Explicativo no solo de hoy, sino explicativo hacia atrás, o sea, predictivo y explicativo hacia el futuro. O sea, creo que eso es, o sea, futuro y predictivo hacia atrás también. Entonces, ese es el punto. Metáforas no tienen esa pretensión de producir conocimiento. ¿En qué sentido Marclough puede decir que los modelos metáforas? Los modelos tienen como única pretensión producir conocimiento. No es que tienen pretensión a hacerte sentir bien, hacer que la economía funcione, no. La pretensión de la modelización es justamente explicar hacia adelante, presente y futuro algún fenómeno de la realidad. Si la metáfora no tiene eso, es, digamos, aceptable marcar esta relación entre metáfora y modelización que hay, porque, pero es incorrecto decir que los modelos son metáforas. Y yo creo que ellos dirían, chicos, se pasaron, ¿no? Una cosa es decir que los modelos tienen vínculos, otra es decir que los modelos son metáforas. Dirían, no, no son metáforas. La metáfora no tiene pretensión de producir conocimiento. No creo que estarían de acuerdo en lo que dice. No, Porque lo que es, digamos, es epistemología. Y ellos no están haciendo epistemología. más que el modelo en sí no es un fenómeno del lenguaje. Entonces te obliga como, bueno, lo tendrías que analizar, podés usar algunas categorías de la teoría lingüística, pero pensemos que esta teoría es específica sobre el fenómeno del lenguaje. Entonces, el modelo en sí de otras entidades abstractas como pueden ser el lenguaje matemático, la geometría, o sea, habría que ver qué tipo de modelo estamos hablando. Y en algún punto, bueno, con esto, Marclough dice, pero son metáforas, son, dice, modelizaciones. Después llega a decir, el arte es tan científico como la ciencia y la ciencia es tan artística. Digo, bueno, se puede. O sea, podés llegar a tirar frases que no tenga sus propias reglas, sus propias metodologías. No creo que esté apuntando a que metodológicamente son iguales. Habría, digamos, sería interesante. Claro, te apunta cuando dice el arte es tan científico como la ciencia. No hay referente claro en esa expresión que suena linda, que convence, que vende libros, que junta tweets, pero no es una producción de conocimiento. Esa frase decir el arte es tan científico, ciencia. Y encima después seguirla con la ciencia tan artística como el arte. Pero digo, también parece que esa afirmación tiene que ver con el uso de la metáfora. En lo que refiere al uso de metáforas, tanto la ciencia como el arte hacen uso de metáforas para comprender. Me parece como que
como es el tema de su artículo, no creo que esté haciendo una caracterización como plena, de que de forma plena el arte como la ciencia, sino en lo que refiere al uso de metáforas. Yo creo que la defendería así. Pero si no aceptamos que los modelos son metáforas, porque los pretenden por conocimiento, la metáfora no, la metáfora es una cuestión lingüística y los modelos es una cuestión epistemológica, juegan en dos, vamos a seguir jugando, juegan en dos canchas distintas. Sí. Este último punto ya no se sostiene. Igual, o sea, ¿cuál es tu criterio para decir pretensión de conocimiento? Porque o sea, son una misma metáfora, pues al final vemos en los ejemplos como que la vas abriendo tal que te permite explicar más parte de la realidad, aunque sea de determinada forma. Bueno, en ese sentido lo mismo. Pasa que la metáfora te permite explicar en el sentido de que entiendas subjetivamente e intersubjetivamente, sea compartido, algún aspecto de la realidad en la que vos vivís. Pero explicar en ciencia no solo es entender un aspecto de la realidad en la que vos vivís, sino tener pretensión de ir hacia atrás, ir hacia el frente y ser consistente internamente. Y eso en la metáfora no está. Porque yo para intersubjetivamente entender nuestra realidad, no estoy queriendo enunciar leyes universales sobre cómo funciona todo. En cambio, cuando yo quiero explicar cómo la electricidad pasa de un foco de luz a otro, estoy diciendo que este foco de luz va a pasar a China, aunque en China piensen que blanco es malo y el negro es Sí, bueno. no invalida, o sea, tu señalamiento no creo que invalide lo que plantea Macaulay, porque me parece que en algún punto está yendo más a estas concepciones como más generales, ciertos supuestos que pueden existir dentro de ciertas teorías. Después, al momento de la modificación, o sea, yo entiendo que vos estás yendo como a cuestiones un poco más precisas de cómo funciona la ciencia. Creo que ahí probablemente sí sea muy difícil las capas estructurales. Vos estás hablando de esto, de explicar la electricidad, digamos, no sé. Yo creo que eso está como, es el, digamos, el comentario que está detrás de todo, ¿no? Es propio de una ciencia en desarrollo, usando otra palabra, una protociencia, el uso de metáforas. Y las metáforas son muy importantes para despegar, para arrancar, para despertar diferentes formas de poder enfrentarse a una aspecto de la realidad. Pero si te quedás en las metáforas y aceptás a las metáforas como manera de producir conocimiento, se estanca muy rápidamente ese proyecto. Y aquellas ciencias que llevan más tiempo trabajando, es muy probable que podamos rastrear, empezaron con alguna metáfora, pero en algún momento dijeron, perfecto, la metáfora, avancemos a expresar esto mismo de una manera más exacta. Cuando leemos metáfora, hacemos una organización puntual y luego ya se deja atrás la idea de metáfora. Está buena para arrancar, pero si ya llevas varios años trabajando solo con metáforas, es una señal de que se estancó todo. Sí, igual siempre va a tener un poco, me parece a mí, que también en la ciencia existe una comunidad científica que en alguna medida valida, que es intersubjetivo, o sea, no se puede escapar de esa intersubjetividad en el sentido de que siempre va a estar dentro de una determinada comunidad científica que es la que tiene estos checks and balances y decir, no, si algo está ok, la teoría es buena. Yo te puedes escapar de la intersubjetividad por el hecho de la historia de la ciencia. Einstein se escapó de la intersubjetividad cuando publicó su teoría de la relatividad. Se publicó un libro llamado 100 científicos contra Einstein. Ese es el resultado de Einstein. Pero ahora lo estamos Si no hubiera tenido un científico cuidado como una persona que decía, en realidad estamos pero el resultado de las evaluaciones empíricas demostraron que tenía razón, a pesar de que era judío y se decía que no tenía razón porque era judío, y a pesar de que se decía que no tenía razón porque no se decía. No se lo aceptó porque nos pusimos de acuerdo que tiene razón. Se lo aceptó porque tiene razón. Es otra cosa muy difícil. Siempre va a estar atravesado por determinados criterios científicos que una comunidad científica considera válidos. Claro, Claro, hay un consenso. yo creo que no es consenso, pero digamos, la teoría de la relatividad no es capaz de predecir la realidad porque es un consenso, entonces por eso le permitimos la predice porque la predice. Y nosotros tenemos que aceptar esa predicción. O sea, no es un consenso, nos ponemos de acuerdo para que
digamos, que la lluvia caiga del cielo hacia el piso. La lluvia cae hacia el piso, lo aceptás, pero aceptar la realidad no es hacer un consenso sobre la realidad de ninguna forma. Entonces, en la política podemos hacer consensos, incluso hacer consensos de decir que emitir dinero no genera inflación, vivir durante 45 años emitiendo dinero pensando que no genera, aunque lo genere. Vos en la ciencia no haces eso, porque no hay ningún consenso que diga que la lluvia va del piso hacia el cielo, no va así. Pero si fuera así, podría haber consensos en ciencia que nieguen la realidad, como en la política, que la política niega la realidad sistemáticamente. La ciencia eso no pasa, al menos no en términos dinámicos, mirando todo el proceso, no mirando una foto. Pero la política se niega la realidad constantemente y pasa. Lo que pasa es que hay consenso. Ya no que parta de que se aceptó a Einstein porque la capacidad de determinados científicos más tarde no te está diciendo, bueno, entonces la comunidad científica está de acuerdo en que hay mayor ponderación de los resultados empíricos de determinada rigurosidad que tenga que seguir el uso de las palabras. O sea, está diciendo todos los científicos estamos de acuerdo que en tanto lo empírico es más importante, entonces como tiene más comprobación empírica la teoría, entonces la validamos. Pero ya parte de un consenso de lo empírico es más importante que lo. ¿Cómo evalúas si esa evidencia empírica es consistente? Hay una metodología, eso es un consenso. Ponerte de acuerdo que la metodología que vale es tal, digamos. Pero no en un sentido, yo entiendo lo que decís, no en un sentido como de, bueno, nos ponemos de acuerdo y podemos hacer cualquier cosa en base a un acuerdo entre determinada cantidad de personas, pero el funcionamiento de la ciencia no quiere decir que esté mal, o que, porque de hecho es muy exitosa la ciencia. O sea que efectivamente todos esos mecanismos funcionan. Es muy difícil explicar que no es exitosa la ciencia, es un progreso, digamos, científico a lo largo de la historia. Pero sí hay un componente, yo creo que es difícil considerar que no hay un componente subjetivo. Hay otros momentos históricos donde también hay... Yo no niego que exista un componente subjetivo. Niego que el consenso sea el mecanismo por el cual se valida la teoría. Son dos expresiones. ¿no? Son tus propios pares los que tú haces una investigación también está bien hecha. En el proceso de publicación, que incluso filosóficamente muy no hay líneas filosóficas proponen que el proceso de publicación por pares no tiene sentido, no aporta absolutamente nada, y en los últimos 15 años cada vez es mayor el número de artículos que se publican en su formato preprint, o sea, antes de que pase el proceso de edición por pares. O sea, se está avanzando incluso, porque se ha visto que el proceso por pares no es más que un mecanismo que puede servir en algunos casos, en otros no. Porque el mejor mecanismo es justamente la replicación de las investigaciones. No es si el revisor tuvo un buen día y le pareció que mi artículo estaba bien. Va de todos los costos económicos y de tiempo que la persona. Yo lo que digo es que el consenso sea la guía o el mecanismo por el cual la ciencia valida conocimiento. O al menos hay que redefinir absolutamente el consenso. Porque el consenso es la misma palabra que usan cuando hablan de hacer política. Y no tiene absolutamente nada que ver. El consenso habla de culturas y orientación. Bueno, pero el consenso no tiene nada que ver con una complejidad. Gabriel eran buenísimos. Me hubiera gustado verlos desde el principio. Eran maravillosos. Sí, sí. Lo que yo leí a Popper es que la conjetura no es un consenso y digamos, la refutación no es un consenso. O sea, vos en tu casa solo podés refutar. Vos en tu casa solo podés hacer una conjetura. Y no implica ningún es verdad. Hay un dibujo que estamos bajo los criterios científicos. Eso es que hay un criterio de verdad, estoy completamente de acuerdo. Podemos hablar de eso. Sí, pero esos criterios no son subjetivos. O incluso no los compartimos. Esos criterios científicas. Ese es el punto. La matemática no es un consenso, la lógica no es un consenso y el criterio de verdad es un consenso. La lengua es un consenso. Sí. Eso yo no lo digo. La matemática no es un consenso. Las matemáticas se pueden demostrar. Es la única ciencia que puede hacer una demostración tal, no es un
¿cómo voy a decir que la matemática es un proceso? Yo puedo decir 2 más 2 igual a 5, nos ponemos todos de acuerdo y vamos a ver. Es un proceso semántico, ¿no? Si esa persona Si es, o sea, es una contradicción propia del sistema axiomático y es un consenso al mismo tiempo. o sea, los axiomas de los que partís, que es O sea, hay casos donde hay evidencia empírica para sostener, digamos, hipótesis contrarias. Hay casos en los que eso sucede. Y la verdad fuera una cuestión como absoluta y única, digamos, todos sería Yo mencioné como argumento que la verdad era una cuestión absoluta y no. no necesito defender argumentos que lo mencioné, aunque muchas veces se piensa que una defensa de un criterio de verdad objetivo implica sí o sí un criterio de verdad absoluta. No, la verdad no es absoluta, existen resultados que no coinciden totalmente. Yo le quiero marcar que no es un consenso, o sea, es objetivo. Que yo comparta el mismo axioma no quiere decir que axiomáticamente significa parto de un axioma y puedo derivar lógicamente. La derivación lógica no es un consenso. El axioma puede ser consensuado. Vamos a partir de acá. La derivación axiomática no es consensual. Porque incluso, de hecho, la mayoría de demostraciones matemáticas no son aceptadas para que se demuestra completamente y axiomáticamente. Y aunque no estén de acuerdo con los científicos de Oxford de un punto que un indio marcó llegando hace un año a la universidad, que en el caso histórico de muchos casos de matemáticas son indios, lo terminan aceptando, y no por consenso, porque tiene razón. Digamos, la demostración axiomática tiene el criterio de verdad, no puedo estar no de acuerdo. O sea, de última habrá que redefinir consenso, así que la ciencia, incluso animarse así que la matemática funciona por consenso, es un montón. ¿Es axiomático o es consensual? Los consensos los podemos llevar a cualquier lado. ¿Vos crees igual que el ser humano tiene acceso a la realidad? Tiene un acceso limitado a la Entonces, ya parte de cierto. En algunos momentos tiene que ser. O sea, Nietzsche hace poco estaba leyendo genealogía del. No, tiene el mal, el sistema moral. Y en un momento dice eso como de todo el infinito del universo, de todas las especies y toda la vida que pueda haber, junto al ser humano se le ocurre que es aun con todas las limitaciones que tiene, que es el único que ha alcanzado y toda la infinidad para poder encontrar lo que es la verdad. O sea, como Dante habla como esa racionalidad termina siendo su propia fatal, la propia razón fatal de su propia arrogancia en el sentido de creer que es el único ser que logra. O sea, de todas las visiones que hay, es el único que tiene una concepción de la realidad. ¿Por qué la realidad es, por ejemplo, ¿no? Tiene cierto color y no es, que es el que vemos nosotros y no el que vemos? La realidad no es gris y blanco. Y eso ya dice que es un problema, ¿no? Porque nuestra forma de ver la realidad es la correcta y no la del perro. Y ahí ya tiene cierto consenso de, bueno, más como lo mismo de la derecha, es un libro de. Yo el punto que tengo es de epistemología. O sea, Nietzsche está discutiendo sobre la producción de conocimientos y sobre los valores que mencionábamos antes. Y yo acá estoy discutiendo sobre la producción de conocimientos en el marco de la epistemología. Es decir, ¿la matemática es consensual o no? Ya te digo, en el sentido de las axiomas yo creo que sí. Pero vamos a ver, el método de la matemática para el criterio de verdad matemática es consensual. Más allá de que yo pueda compartir con vos el mismo acción. El método, claro, eso, tipo, nos sentamos a discutir, tipo, no, hablar a favor de que 2 más 2 es 5. no, porque no es productivo. Entonces, Perfecto, ese es mi punto. Ahora, ¿la ciencia no es deductiva también? no. La O sea, no es deductiva. la ciencia no usa un método hipotético deductivo. O sea, yo no puedo deducir a partir de la relatividad de Einstein la fórmula que está acá en el artículo fuerza igual a masa por aceleración. Sí, pero se puede deducir y está hecha la. Se puede deducir a partir de determinadas hipótesis. O sea, al final, no es un axioma que es así y pasa siempre, es una hipótesis que uno gana provisoria. Y luego que la hipótesis en sí misma no tiene sentido de verdad, sino que se la asume. No es como la axioma que
es verdad, y es verdad porque parto de una verdad axiomática y ya está. En realidad, En la axioma no tiene valor de verdad. en el axioma yo asumo valor de verdad, y es el único punto en el que lo asumo. No, porque Pero la hipótesis puede tener valor de verdad o no. O sea, yo puedo tener una hipótesis, es justamente cómo avanzan las hipótesis, ¿no? Yo de mi axioma puedo deducir una hipótesis, probarla, y puede ser verdadero o puede ser falso. Igual considerar la verdadera es Puede ser o considerarla verdadera provisoriamente o en el lenguaje de Popper, digamos, es decir, que se corroboró o que no la refuté. Sí, yo comparto plenamente eso. Pero eso no quita el hecho de que haya una cuestión de deducción, no haya ningún consenso. Estamos de acuerdo con la Tierra gira alrededor del Sol. Es una prueba. algunos fenómenos que a veces no hay suficiente evidencia para poder sacar determinadas conclusiones o hay evidencia contradictoria y ahí juega un poco el consenso. En el sentido que a veces hay consensos científicos de, ya sea que algunas cosas todavía no tienen una explicación completa o hay algunos aspectos de un fenómeno que todavía no han podido ser empíricamente comprobados y ahí juega un poco el consenso porque como es una construcción constante de la ciencia, nunca se ha llegado a este conocimiento absoluto. Yo creo que sí, por ejemplo, Mankiw marca su vez que en la economía hay consenso. Dice, estamos todos de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto. Pero es un consenso profesional. Claro, sí. No es un consenso científico. No, y además el riesgo es que a veces la historia está plagada de ejemplos donde hubo consensos sobre cosas que Decir que la ciencia es consensual implica decir que en la ciencia hay un consenso que no se niega. Y la ciencia cambia constantemente de presupuestos y de condiciones, rompe esos supuestos consensos. Entonces, o la ciencia se maneja por consensos y es absolutista porque hay un consenso, o no se maneja por consensos y aceptamos, yo coincido obviamente, que no es absolutista, que no es un valor de verdad absoluto. Es inconsistente decir que la ciencia se maneja por consenso metodológicamente, pero que la verdad no es absoluta, porque el consenso no se niega justamente. El consenso. Yo creo que es más un discurso que se repite constantemente que una declaración debidamente justificada, pensada y planteada correctamente. La plantea empieza a ver, che, pará, hace ruido. La matemática entonces no es consensual. Aunque yo comparto un axioma, hay un método axiomático que puedo deducir algo. Por otro lado, la ciencia es consenso, pero no es absoluto. Consenso sí es absoluto. ¿Sí? No se sostiene por ningún lado. Igual, por otro lado, en el sentido de la metáfora, creo que en tanto podemos decir que tanto los ciencias como arte hacen cierto uso de las metáforas. Primero, o sea, yo te cuestionaría un poco en qué sentido una protociencia es solo metafórica, no la ciencia en general. Aunque podrías decir que tiene menos número de metáforas, quizás parte de algunas, y de ahí es que intenta avanzar. Entonces, si parte de una metáfora, ¿hasta qué punto el conocimiento que produce no es en parte metafórico? Pero fuera de eso, en el sentido de que ambas partes de metáforas y en ese sentido también explican una parte de la realidad, creo que en ese sentido la ciencia y el arte se pueden aceptar, porque usan un mismo instrumento y también en base a eso logran entender cierto aspecto de la realidad, fuera de que el método sea totalmente contrario, ¿no? Quizá eso se puede decir, che, yo no creo que el científico que está haciendo, el matemático que está haciendo una serie de deducciones a partir de ciertas fórmulas, o está deduciendo alguna fórmula porque de unas axiomas, se parezca al pintor que está en su casa y deja caer pintura y va pasando así, entonces hace un cuadro. Está bien, pero en el sentido de que ambos logran llegar a cierta quizá interseccionalidad, quizá objetividad, a cierta realidad que nos afecta a todos, porque toca ciertas fibras sensibles, si se quiere, tuya, de mía, de Chile. La fórmula aparece. Y este cuadro, che, me produce. O incluso logra explicar ciertos fenómenos de realidad de determinada forma, y dice, che, esta forma de explicarlo es muy buena, y me parece tan verdad.
la ciencia no llega a hacer eso, porque lo explica desde otro panorama, quizás de relaciones de causa y efecto, y no de cómo poder entender el fenómeno, base en los sentimientos que produce el fenómeno. Entonces, en ese sentido de intentar explicar la realidad, parece razón predictiva, ¿no? Y del uso de metáforas, creo que en eso se hace bastante. Y yo no quiero ambas hacer un uso de distintas maneras en distintos objetivos de y lo único que me hacía ruido y que no lo podía dejar pasar era decir que el arte es tan científico como la ciencia, ni porque no sea mejor que el otro, ni que sea mejor ser científico, ni que sea mejor ser artista. Es una declaración falsa. Es como decir que la libertad es tan libre como estar preso, que estar preso es tan preso como ser libre. O sea, es una declaración que en mi opinión, y vamos a hablar semánticamente, no tiene sentido. Eso es semántico, ¿cómo? Eso es simonónico, pero Lo sacra. parte también es una metáfora decir que la ciencia es tan artística como cosas por eso. Creo que el ciego que ella denuncia es que ella también puede llegar a tener en su exposición en el sentido de que está resaltando algún aspecto, aquello que tiene en común, no estar poniendo relieve aquello que no tiene en común. Pero creo que también eso es deliberado en el sentido de que históricamente, culturalmente consideraríamos el arte y la ciencia diferentes. Y un poco lo hice entendiendo, bueno, en algún aspecto no lo son tantos, sino vemos un poco que también hay una la realidad también histórica que es estructurante de algunos aspectos de esos conceptos. Entonces, como que pienso que, bueno, es un poco eso que me parece quizás el objetivo de un artículo como este, porque es contraintuitivo, porque es probable que muchos de los que lo lean tengan la misma reacción, de decir, no, claramente las diferencias están súper claras, y al revés, ella está queriendo poner el foco en aquellos lugares donde no son tan diferentes, que es lo contraintuitivo del artículo. Yo creo que la frase es bastante aceptada, yo no creo que haga ruido. Que la Yo creo- ciencia Sí, la frase está insertada en este artículo cuando la lees, pasa como loco. No es que decís, ay, qué ruido que me hizo. ¿Cómo se atreve a decir? científico como la ciencia, ¿Cómo se atrevió a decir algo tan malo? el arte es tan científico como la ciencia es tan artística como la arte. Es un poco más fácil de explicar. Yo pensé que vos decías que el arte es tan científico como la ciencia y la ciencia es tan, como que tienen igual nivel de cientificidad. Lo que está diciendo es que hay un componente artístico en la ciencia y un componente científico en el arte. Sí, es la de. Pero, o sea, igual lo está diciendo que es tan como. Sí. No, el arte es tan científico como la ciencia, la ciencia es tan científica como la arte. Yo creo que pasa y a veces incluso te genera una cuestión estética. O sea, la lees y decís, qué buena frase, cómo la pegó McCloskey con esta, qué mujer genia. Pero yo creo que no, pará, yo acepto que comparten puntos y vínculos, me parece genial decir que no son dos polos opuestos, pero de ahí a decir las frases así de fuerte, me parece que es más frase marketinera que realmente todo tiene más cosas. Yo también, quizás, claro, los pasajes donde hace referencia a la física, un poco más difícil de buscar, pero como en sí, la gran mayoría de sus referencias son en la ciencia social como la economía, está un poco más cerca de poder multiplicarlo. Digo, si hubiera escrito todo este artículo haciendo referencias a la física o a la biología, creo que hubiera sido terrible. Hubiera terminado siendo claro. F igual a E por A habla de la aceleración por unidad de tiempo, con la reforma de la aceleración. La aceleración es velocidad por unidad de tiempo, no aceleración. Hay inconsistencias y lo usa como argumento, porque habla de ecuaciones diferenciales y entra en el juego, vamos a decir, intelectualoide, de justificarse usando cosas de la ciencia dura, para eso estoy hablando de ecuaciones claras. Incluso quizás ella misma podría desarrollarlo mejor. Y entra y sale con parte de o sea, ella claramente en el personaje que hablo de ecuaciones diferenciales y en el personaje de soy metafórica cuando digo que la ciencia no es artística como el arte. Está jugando los dos juegos e intelectualmente es complicado jugar esos dos juegos con honestidad. Porque bueno, si vos querés que te juzgue
metafóricamente la frase del arte y la ciencia, te la juzgo metafóricamente. Pero por otro lado, me estás pidiendo que te juzgue intelectualmente con las situaciones potenciales que me estás haciendo. Es difícil jugar en los dos mundos. Pensar en eso que hacer, social research. Creo que hay que marcarla dentro de una explicación que ella está queriendo dar de la ciencia económica, de la economía y de la ciencia social. ¿Sí? Como digo, si hubiera escrito un paper para una revista científica de ciencias, digamos, naturales o ¿no? Matemáticas, hubiera sido, probablemente ella misma hubiera encargado el artículo de una forma totalmente. Rigor más lingüístico. No, sí, hubiera tenido una aplicación distinta y quizás no hubiera podido funcionar tampoco el artículo en sí argumentalmente, ¿no? Pero en cualquier caso está bueno también ver, yo la verdad que no lo tengo, el libro que escribe muchos años después, no me acuerdo el título, que es como que agarra esto y lo desarrolla en un libro entero. Estaría bueno en otro encuentro, verdad que sé, ahora no me acuerdo cómo se llama exacto, pero es un tema que ella trabajó muchísimo. Y sí creo que efectivamente coincido en que por ahí para el esfuerzo, fíjate que incluso las metáforas que los economistas, o que rigen a los economistas, no es que dicen los científicos. Pero esto no habla sobre la Eso iba a decir. Ahí fue como pifiarla, que ella misma debe saber que es más difícil. y yo creo que su juego tiene que ver con la acción, con el alcance, con el impacto, no realmente, pero a mí me parece que está bueno guardar la discusión. Sí. Ahora entiendo lo que es. Son tan pocas y tan sueltas y tan poco, porque no son las que más funcionan. Las referencias a la química o por ahí con la economía me parece que es como más fructífero, volviendo a la metáfora anterior, más Yo fructífero. me animo a tirar la hipótesis de que el artículo ese funcionaría bárbaro para cualquier ciencia. No me animaría a decir social. Bueno, está para otro tema, ¿no? Pues yo no comparto la clasificación esa social y la natural, pues no funciona. Pero cualquier ciencia que esté en el mismo nivel de desarrollo. Sí, por ejemplo, sin importancia, ¿cierto? No. Yo pienso que la psicología está un poquito más adelante y que la sociología está al mismo nivel. Si lo aplicas en la sociología va a funcionar. Si lo quieres aplicar eso en la química, capaz que ya funciona menos. Que cuanto más desarrollada una ciencia está, o sea, más formalizada, menos funciona el artículo porque hay menos presencia de metáforas. Mientras menos formalizada de una ciencia, más funciona y más peso tiene. Más importante es lo que ella dice. Se vuelve muy importante dar atención a esas metáforas porque es donde más presencia esas metáforas hay. Bueno, buenísimo darle a McCloskey la próxima vez que venga. Claro, No, igual también que este artículo, como es de 1995, habría que como seguir leyendo todo lo que escribió después, porque es probable que ella misma haya mejorado sus argumentos o haya mejorado nuevos. es una intelectual que cambia mucho. Sí, es muy dinámica. Y nada, acá como estaba el juego entre estas dos, digamos, de Metaphors Simplify y Metaphors Economics Simplify, era como que encaja bárbaro para tomarlo juntos, pero estaría buenísimo ver cómo se fue desarrollando el, ¿no? Y además realmente es muy prolífica, digo, escribe mucho. Entonces es probable que estemos leyendo ella misma va a venga con los propios argumentos. Bueno, ahora nos vamos a una foto y luego